Ahora vamos a hablar, para terminar, sobre cuál debe ser la participación en la fase 3 del proceso. Como estamos hablando de este punto, se refiere específicamente, luego de la firma de los acuerdos, cuando ese punto llegue, cómo debe ser la participación de la sociedad civil en el proceso. Permítame entonces decirles una cosa muy importante. Hasta este momento, en lo que se ha discutido en la mesa de conversaciones, que como ustedes saben llevamos ya 3 acuerdos sobre los 3 puntos que ya se evacuaron en la mesa de conversaciones, si ustedes se identifican, si se toman el tiempo de leer los documentos, van a darse cuenta que el punto central de los 3 acuerdos firmados hasta este momento es la participación ciudadana. El pilar fundamental en el que está establecido estos acuerdos es que son los colombianos en las regiones los cuales van a definir el cómo. Aquí solo se está definiendo qué es lo que vamos a transformar en este país para asegurar que se acabe el conflicto armado y para que este no se vuelva a repetir nunca. Pero el cómo se va a implementar depende fundamentalmente de la participación de la sociedad civil. Ese papel activo de la sociedad civil en la tercera fase, pues significa todo, significa desde priorizar cuáles son las regiones, cuáles son, más bien, no las regiones, sino las poblaciones en las regiones que van a ser beneficiarios de esos acuerdos o esas transformaciones que implica uno de los puntos, implica el diseño de los mecanismos específicamente, implica participar en la implementación e implica también la evaluación posterior de cómo esas transformaciones, esos cambios, esas políticas públicas se implementan en el territorio. Si ustedes se fijan, en toda la cadena, desde la priorización hasta la evaluación, se espera una participación activa de la sociedad civil. Por esto es un reto tan grande entender que la paz sí se construye desde los territorios, que la paz se construye con cada uno de los ciudadanos y que tenemos como ciudadanos una responsabilidad enorme de darnos cuenta y de participar y en tomar decisiones sobre cómo va a ser verdaderamente la implementación de todos los acuerdos. Como ustedes pueden leer en la diapositiva, dice formalmente, los planes y programas orientados al desarrollo rural, al cierre de la frontera agrícola, a la sustitución de cultivos ilícitos o aquellos de vivienda, salud, educación y seguridad alimentaria deberán llevarse a cabo con una activa participación de las comunidades en el territorio. Como ustedes pueden ver ahí, no se trata de algo abstracto, se trata de programas concretos sobre asuntos que nos atañen a todos los colombianos, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto, en temas esenciales para acabar con el conflicto en Colombia, en los cuales van a ser los ciudadanos en esos territorios quienes definan de manera prioritaria cómo es que se llevan a cabo esos acuerdos. Yo les decía hace un momento, y me parece un buen escenario para repetirlo, va a ser muy distinto un programa de educación o de vivienda que se haga en el municipio o en el departamento del Caquetá, en Florencia, que como se van a hacer en el Catatumbo, o como se van a hacer en la costa atlántica, o como se van a hacer en el centro del país o en Antioquia. Y eso solamente lo puede definir cada uno de los sectores de la sociedad civil, por eso es tan importante. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo participa la sociedad civil? Hasta este momento los acuerdos definen 2 grandes mecanismos, que son, como ustedes pueden ver en la diapositiva, los mecanismos de planeación participativa y dentro de esos específicamente los que se refieren a los presupuestos participativos. ¿Eso quiere decir que son los únicos mecanismos? No, no son los únicos. De hecho, están totalmente las puertas abiertas para diseñar mecanismos de participación ciudadana o para apoyarse en los mecanismos hoy activamente establecidos en la Constitución, que hoy nos permiten hacer muchas cosas en el territorio. De hecho, muchos de ustedes seguramente participan en diferentes instancias de participación. Es el reto de este proceso identificar, esos mecanismos, pero también no solamente identificar los mecanismos, sino ver cómo funcionan en la práctica, hoy cómo están funcionando en el territorio los comités de participación, cómo funcionan los consejos territoriales de paz, cómo funcionan los consejos de justicia transicional, los de derechos humanos, cómo funcionan los diferentes mecanismos en los cuales participa la sociedad civil y definir de ellos cuál es la mejor estrategia o alternativa para que efectivamente se puedan utilizar como mecanismos de participación para la implementación de los acuerdos. Pero también implicará diseñar mecanismos nuevos. Una tarea bastante grande en la cual tenemos que comenzar a participar como regiones, una responsabilidad enorme de pensar si esto requiere unos mecanismos nuevos, unos mecanismos adicionales, complementarios de participación mediante los cuales se pueda hacer posible esta implementación de los acuerdos. Para finalizar, permítanme contarles simplemente qué estamos haciendo en este momento frente al tema de participación de la sociedad civil. Nosotros nos encontramos como oficina en un proceso de difundir la información y los avances del proceso.
y eso significa que hay que articular toda esta información con diferentes entidades territoriales, diferentes instancias en el país. ¿Por qué? Porque este mensaje que yo les acabo de dar hasta este momento lo tenemos que tratar de replicar en todos los escenarios posibles, entender cuál es el papel de la participación de la sociedad civil en el proceso. Ustedes podrán ver en la diapositiva que nosotros en el momento contamos con algunas alianzas institucionales con actores multiplicadores, algunos los pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, y también tenemos alianzas con otros organismos de la sociedad civil o con actores multiplicadores de la sociedad civil. Todos estos nos han permitido al día de hoy, en el año 2015, tener muchos escenarios distintos mediante los cuales nosotros transmitimos a los territorios, a las regiones, en diferentes municipios, en diferentes departamentos, esta misma información. No son suficientes, no son los únicos y cada vez tenemos que hacer más. El último ejemplo que les quería mostrar es justamente lo que estamos haciendo para el punto especificante de víctimas. Entendiendo la importancia de la participación de las víctimas en el proceso de conversaciones, nosotros hemos montado este sistema. Ustedes lo que ven ahí son pueden llamarse como unas postales, unas pancartas más bien, que se han diseñado para llevar a todas las regionales de las unidades de víctimas en el territorio, pero también las alcaldías, las gobernaciones, las defensorías, las personerías, para que las personas conozcan que existen diferentes mecanismos de participación. Y este último que sale en la foto al final, en la mano derecha, se trata de un buzón móvil mediante los cuales nosotros vamos a comenzar a recoger las propuestas, no solamente a través del sistema 472, sino que permite que en diferentes regiones, en diferentes instancias públicas en el territorio, en los pueblos, en las ciudades, las personas puedan depositar sus propuestas. Estas son diferentes alternativas, pero no son las únicas. Por supuesto, queremos invitarlos a todos ustedes a que nos ayuden a pensar cómo más podemos nosotros llevar esta información a los territorios, cómo más podemos nosotros recoger las propuestas de las personas, de los ciudadanos en los territorios para hacerlas efectivamente de llegar a La Habana. Pero adicionalmente, y este es el mensaje de cierre de esta presentación, lo más importante y el mensaje más importante que quiero dejarles al final es que quisiéramos que ustedes se apropien de esta información, pero se conviertan en multiplicadores en sus regiones de las diferentes maneras que hay de participar en el proceso y que adicionalmente nos ayuden a transmitir la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso durante esta fase, pero sobre todo durante la tercera fase de construcción de paz. Esto va a implicar una movilización masiva de la sociedad civil, esto va a implicar una apropiación muy profunda a todos nosotros de lo que el proceso de paz significa, porque de otra manera sería imposible la implementación de todos los acuerdos. Entonces, desde ya, el reto es enorme, la invitación es enorme y decirles que desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz estamos absolutamente dispuestos a iniciar un diálogo con ustedes y a que esto no se convierta simplemente en una información que se brinda, sino en un efectivo proceso de construcción hacia adelante de cómo va a ser la implementación de estos acuerdos. Muchísimas gracias.